Hola, buenas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió la cultura que nos rodea? A menudo la vemos como algo que siempre ha estado ahí, un sistema dado y fijo. Pero, ¿y si en realidad la cultura fuera el resultado de necesidades, prácticas y adaptaciones que los seres humanos hicieron para sobrevivir? Hoy te invito a explorar juntos cómo surgió el patriarcado. No nació de la noche a la mañana. Tiene raíces en la organización pragmática de las primeras sociedades humanas. Veremos cómo una estructura que al principio fue funcional y necesaria se transformó a lo largo de los siglos en un sistema de control y dominación. Acompáñame en este recorrido para entender cómo se formó el patriarcado y cómo se convirtió en una cultura de poder que sigue vigente hoy en día. Para entender el patriarcado, comencemos por la idea de cultura. En las primeras sociedades humanas no existían normas rígidas ni estructuras de poder complejas. La organización se basaba en la supervivencia y cada miembro del grupo aportaba lo mejor de sí. Aquí está la clave. La cultura se construyó a partir de patrones de comportamiento que ayudaban al grupo a adaptarse al entorno, no como un sistema impuesto desde el principio. En esos tiempos prehistóricos, las tareas y roles no siempre se dividían de manera tajante entre hombres y mujeres, aunque los hombres, por sus capacidades físicas y habilidades de visión a larga distancia, generalmente asumían tareas como la caza y la defensa del grupo, y las mujeres, con su visión periférica y habilidades emocionales, se encargaban más del cuidado de los niños y la recolección de plantas para alimentación o medicina. Esta división no era rígida. Había mujeres que participaban en la caza si tenían la habilidad y la fuerza necesarias, y también hombres que podían tener habilidades sanadoras o desempeñar roles de cuidado hacia los niños si poseían una sensibilidad especial. De hecho, algunos hombres desarrollaban roles de cuidadores o se especializaban en el uso de hierbas para la sanación. Los roles eran flexibles y se adaptaban a las capacidades y necesidades de cada individuo. Esta cooperación fue formando patrones que, al repetirse, comenzaron a constituir lo que podríamos llamar cultura. Sin embargo, esta cultura primigenia era mucho más maleable y adaptativa. Hombres y mujeres tenían roles complementarios que no se percibían como superiores o inferiores, sino como necesarios para la cohesión del grupo. La cultura inicial no era una estructura de poder, sino una respuesta práctica a los desafíos del entorno. Es interesante destacar que algunas sociedades antiguas seguían un modelo matrilineal, donde la herencia y la filiación se transmitían por línea materna. Esto no significaba necesariamente que las mujeres dominaran en todos los aspectos de la vida social, pero sí demuestra que el patriarcado no fue la única forma de organización social posible. Con el tiempo, sin embargo, la consolidación de la propiedad y la herencia en manos masculinas se impuso como modelo dominante. A medida que las comunidades humanas dejaron de ser nómadas y se asentaron gracias a la agricultura y la domesticación de animales, se produjo un cambio fundamental: la aparición de la propiedad y la acumulación de bienes. Ya no solo se trataba de sobrevivir día a día, sino de asegurar que los bienes acumulados se transmitieran de generación en generación. Esto trajo consigo la necesidad de garantizar la herencia y con ello un control más estricto sobre la descendencia. Fue en este contexto cuando la estructura social comenzó a volverse más rígida. Para asegurar que sus bienes pasaran a sus hijos legítimos, los hombres empezaron a controlar cada vez más la sexualidad y los movimientos de las mujeres. El rol de la mujer se relegó al ámbito doméstico y su libertad fue limitada, ya no solo por razones prácticas, sino como una forma de control para asegurar la pureza de la descendencia. Esta cultura de roles, que en un inicio fue una adaptación pragmática, comenzó a endurecerse y a consolidarse
en un sistema de poder que conocemos hoy como patriarcado. El cambio no solo afectó lo material, también impactó el ámbito simbólico y espiritual. Con la transmisión de la propiedad y la autoridad a manos de los hombres, la cultura empezó a asumir una estructura donde la autoridad masculina se consolidaba en todos los aspectos de la vida social. Lo que había sido una organización basada en la cooperación y la flexibilidad se transformó en una estructura jerárquica, donde los hombres ocupaban una posición dominante y las mujeres quedaban en roles subordinados. El patriarcado también se consolidó en Occidente gracias a influencias legales como el derecho romano, que estableció conceptos como la patria potestas. Esta figura otorgaba a los hombres autoridad sobre sus esposas, hijos y propiedades, y sirvió como base jurídica que influyó en la legislación europea medieval y moderna. Con estas leyes, el patriarcado no solo se reforzaba en la familia, sino en toda la estructura social. Este control material y simbólico se consolidó aún más con el surgimiento de las religiones organizadas, especialmente en el cristianismo y la Iglesia católica. Aquí encontramos una dualidad que marcó profundamente la visión de la feminidad y la sexualidad femenina. Las figuras de la Virgen María y María Magdalena. La Iglesia construyó dos modelos arquetípicos de mujer, que sirvieron para moldear la conducta femenina según un ideal patriarcal. La Virgen María representa el ideal de pureza y sumisión absoluta. Es la Madre de Jesús, concebida sin pecado y sin necesidad de intervención masculina, lo que la coloca en un pedestal de virtud inalcanzable. Esta imagen crea un estándar para las mujeres. La única forma de alcanzar respeto y dignidad es a través de la pureza, la obediencia y la renuncia a los deseos propios. La figura de María Virgen consolida una visión en la que la mujer ideal es aquella que no tiene vida ni deseos propios, definida por su servicio y sacrificio. En el otro extremo encontramos a María Magdalena, la mujer pecadora que representa el camino equivocado. Según acostumbradas interpretaciones populares, aunque no confirmadas en los textos sagrados, se la presenta como una prostituta, una mujer que ha caído y necesita redención. Y aquí está la clave. La única forma en que María Magdalena puede redimirse es a través de la sumisión y devoción a Jesús, una figura masculina. Esta construcción establece una advertencia. Las mujeres que no sigan el ideal de pureza estarán en el camino equivocado y solo podrán salvarse mediante la obediencia y el sometimiento al patriarcado. Esta dualidad no es casual. Se utilizó para imponer una estructura en la que las mujeres tenían dos modelos de referencia, ambos controlados por el sistema, o eran puras y obedientes, o caían en el pecado y necesitaban redención. Este mensaje, transmitido a través de la Iglesia, moldeaba el comportamiento femenino y reforzaba la idea de que su valor dependía de su sumisión y obediencia a la autoridad masculina. Con ello, la Iglesia consolidó una cultura de control donde la sexualidad femenina era vista como algo peligroso que debía ser vigilado y limitado. En la Europa medieval y especialmente en la Edad Moderna temprana, esta visión se volvió aún más estricta. Muchas mujeres que poseían conocimientos de sanación o practicaban espiritualidades alternativas fueron perseguidas como brujas. Estas mujeres, que escapaban al control de la autoridad masculina, eran vistas como una amenaza. La persecución sirvió como herramienta para eliminar la autonomía femenina en el ámbito espiritual y consolidar aún más el patriarcado en la religión. Es importante notar que el patriarcado también está presente en otras religiones, como el Islam, donde en algunos contextos las restricciones hacia las mujeres son aún más acentuadas. Sin embargo, en el contexto occidental, fue esta dualidad femenina construida por la Iglesia y la estructura de poder masculino en el cristianismo lo que moldeó
profundamente la cultura patriarcal. Para cerrar, reflexionemos sobre la idea de que la cultura no es algo fijo o inmutable, sino una construcción que ha evolucionado con el tiempo. Los roles de género, que comenzaron como adaptaciones prácticas, se transformaron en estructuras rígidas y opresivas con la consolidación del patriarcado, y este sistema aún define muchas de nuestras creencias y normas sociales. Entender estos orígenes nos permite cuestionar lo que hemos aprendido como normal o natural y abrir la puerta a una cultura más flexible y equitativa. Así como la cultura patriarcal se formó y consolidó, también puede transformarse. Nuestra historia no tiene por qué ser una condena, sino más bien una oportunidad para construir un futuro diferente. La cultura, al igual que nosotros, puede evolucionar y adaptarse a las necesidades y valores de nuestro tiempo. Gracias por ver este video. Un saludo.